Muy buenas noches, les saludo en esta 12ª transmisión de Diálogos por la Esperanza, producida en conjunto por la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como de la Universidad Vasco de Quiroga. Por primera vez y por razones meramente técnicas, no transmitimos en vivo. De todas formas, les invitamos a dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Hemos dicho que la autenticidad no tiene ediciones y seguiremos transmitiendo en vivo. En esta ocasión queremos dialogar sobre la literatura y la poesía, como formas preciosas de expresar aquello que no es fácil decir, pero sobre todo como una herramienta espiritual que nos ayuda a sintetizar desde la belleza lo que vivimos y sentimos. En primer lugar, presento a la maestra Fanny del Río, quien además de contar con una maestría en filosofía, realizó un posgrado en relaciones internacionales. En este momento realiza una investigación sobre la cuestión de la historia de la filosofía desde el punto de vista del género en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hace unas semanas presentó su libro Las filósofas tienen la palabra. Se lo recomiendo. Se ha dedicado también a la literatura con varias publicaciones. La más sobresaliente, La verdadera historia de la Malinche, Ediciones Grijalbo. También se la recomiendo. La maestra Fanny, además de colaboradora de esta dimensión de pastoral educativa y de cultura de la SEM, es una asidua dialogante de los medios de comunicación y, por supuesto, con el mundo de las universidades. Muchas gracias, maestra Fanny. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Encantado. También está con nosotros el contador público José Antonio López Ruiz, quien es egresado de la Universidad Vasco de Quiroga, segunda generación de esta Universidad Vasco de Quiroga. También cuenta con una maestría en fiscal por la Universidad de Guanajuato. Durante los últimos 6 años colaboró como administrador general del Colegio Nacional Tarea No Fácil, en la que sirvió en esta institución de primer orden, no solo con su capacidad administrativa y contable, sino también con su capacidad de promover la cultura y la ciencia de este país. Ha colaborado con esta dimensión de educación y cultura durante los últimos 10 años, particularmente en los trabajos del Episcopado Mexicano en relación con la conmemoración del bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Cabe señalar que fue un joven moreliano inquieto por la literatura, la poesía y las humanidades en general. Tuvo como guías nada más y nada menos que al padre Albor, al distinguido periodista Alejandro Avilés y a nuestro queridísimo padre Alday. José Antonio, bienvenido y gracias por tu disposición y generosidad. Gracias, padre Darol. Buenas noches. Sin más, quisiera darle la palabra a la maestra Fanny. Les recuerdo que tienen 4 minutos en esta primera intervención. Maestra, le escuchamos. Claro que sí, con gusto. Bueno, primero que nada, agradecer nuevamente la invitación y agradecer a todas las personas que nos vean y por supuesto que esperamos sus comentarios. Hablar de literatura es hablar así como rápidamente de el arte de la expresión verbal. Esta es la definición de la Real Academia de la Lengua, pero sobre todo, digamos que la literatura abarca la expresión escrita, pero también la expresión oral, ¿no? Y yo diría que más, porque cuando antiguamente, sobre todo, podríamos decir que la literatura también abarcaba todas las experiencias que se podían vivir y por eso hay pinturas rupestres que hablan ya de una experiencia narrativa. Entonces, decir literatura es decir narración en bastantes sentidos, no solamente en el de la expresión escrita, también oral, desde luego. Y digamos que la literatura se distingue de otras formas narrativas, por ejemplo, para
poner un ejemplo rápido, los códigos, en el hecho de que usa un lenguaje distinto, opuesto al lenguaje ordinario y con un fin que también es distinto, menos práctico y más estético. ¿Por qué es importante hoy la literatura, sobre todo durante el confinamiento? Bueno, una razón es que la literatura nos permite ir más allá de nuestro mundo propio, aventurarnos en territorios desconocidos para nosotros, lo que por supuesto estimula el uso de nuestra imaginación y nuestra creatividad, y también de nuestro sentido de lo que podemos hacer o no, y por lo mismo de lo que debemos hacer o no. Por eso es importante llevar a la infancia la literatura, hacer que niñas y niños jueguen con la aventura de sentirse protagonistas, activos y no meramente pasivos, como cuando estamos frente a un televisor en Netflix o en la televisión común, de las historias que tienen los libros. Es una recomendación entonces que piensen siempre en llevar la literatura de la que tienen seguramente o la que pueden obtener de manera en internet, por ejemplo, llevar esa literatura también a sus casas, a sus niños, para que toda la familia participe de la experiencia de ver lo que es la literatura, de lo que la literatura puede enseñar en momentos de confinamiento que pueden llegar a ser muy difíciles para una vida, para un núcleo familiar que están acostumbrados a otro ritmo. Esa sería una primera definición y una primera recomendación. Muchas gracias, maestra Fanny. Querido José Antonio, la maestra Fanny nos los ha dicho con mucha claridad, la narración. ¿Qué pasa cuando nosotros no le ponemos sentido, significado a nuestra existencia? La literatura y la poesía nos permite ir más allá de lo material, nos permite abrazar lo espiritual, nos permite darle significado y sentido a nuestra vida gracias a las facultades internas que tenemos, maravillosas, la imaginación, la memoria, los afectos, por supuesto, la razón. Cuéntenos, contador, 4 minutos. Sí, sí, padre Eduardo. Creo, al igual que Fanny nos lo dice, este encierro forzoso, donde desde niños hasta adultos mayores nos hemos tenido que confinar, da motivos importantísimos para abrirnos a la literatura. Yo quiero verlo y decirlo aquí desde el punto de vista de que este tiempo podemos dedicarle al placer mismo de abrirnos a la lectura, aprovechar para leer. Como Fanny lo decía, desde la infancia, por ejemplo, algo tan sencillo como leerles cuentos a los niños antes de que se van a dormir, o irles haciendo su propia biblioteca a los niños, para una vez que ya pueden leer, vayan enriqueciéndose. En la Feria del Libro de Guadalajara es una riqueza, los que han ido, la parte dedicada a libros para niños y para adolescentes. Y si vas un sábado y domingo es un gusto porque estás viendo el gozo de los niños de los libros que les están comprando. Yo creo que de ahí empieza la pasión por la lectura. A mí me tocó de niño un abuelo que tenía una biblioteca y que nos regalaba libros y nos preguntaba después qué habíamos leído y de qué trataba el libro y el nombre del autor del libro, ¿no? Entonces empecé con Julio Verne y entonces viajábamos en 20,000 leguas de viaje submarino, pero ahí no había efectos especiales. Los efectos especiales los hacías tu propia imaginación, o de repente viajabas al centro de la Tierra, o te ibas en 5 semanas en globo y te ibas entusiasmando. Y también hasta la poesía misma en los niños. Yo recuerdo un viaje que veníamos de Puerto Vallarta, donde los niños decían, con Alejandro y Elena, con ganas de seguir en la playa. Y les dije, les voy a enseñar un poema de José Gorostiza. No, sí, ya se los dije. El mar, dentro de mí lo siento. Ya solo de pensar en él, tan mío, tiene un sabor de sal mi pensamiento. Se lo aprendieron de memoria y hasta la fecha lo saben, y entonces ya ahí estaba la poesía, porque cómo era que el sabor de sal, el pensamiento iba a tener el sabor de la sal, ¿no? Entonces, como tú lo dijiste, tuve la suerte de tener al padre Liceo Albor como un maestro de literatura, y él nos enseñaba los poemas de memoria, y aprendíamos grandes poemas como Noche Oscura del Alma, de San Juan de la Cruz,
o lo mismo Fray Luis de León, Santa Teresa, y era de memoria, en una época donde la memoria ya no era como antes, como en el siglo XIX, principio del siglo XX, que antes era ley memorizar, pero él seguía pidiéndonos que nos aprendiéramos. Y yo creo que hacía bien, porque esos poemas, mientras tengamos vida y tengamos memoria, los seguimos recordando, y ya forman parte de nosotros porque se encarnaron en nosotros mismos, ¿no? Y también en esa época fue cuando falleció mi padre. Yo no sé qué habría hecho yo sin la literatura. En lugar, tomaba un buen libro y entonces en ese momento, en lugar de tener malos pensamientos oscuros, vamos a decirlo así, me iba y estaba en San Petersburgo y estaba con Raskolnikov, El crimen y castigo de Dostoyevsky, o estaba en La montaña mágica con Hans Castor de Thomas Mann. Entonces, agradezco, por supuesto, ese gusto que nos acercaron a la literatura. Literatura universal que nos dio el padre Albor, muchos compañeros nunca habían leído. Y entonces cuando iba a ser el día del examen me decían, José Antonio, ¿nos platicas el libro? Y nos íbamos a la cafetería y se los platicaba. Y ya después decían, oye, qué interesante está. Y digo, pues debías de leerlo. Y muchos, compañeros que nunca habían leído empezaron a leer. Y creo que ese gran tesoro que tenemos debemos de seguirlo aquilatando. Seguiremos también, empezaré a platicar con la poesía también de Alejandro Avilés, pero bueno, lo dejamos para la siguiente, ¿verdad? Bloque. Muchas gracias, maestro. José Antonio, quisiera platicarle a la maestra Fanny que alguna vez llegué al despacho de contadores del contador aquí presente y era curioso porque estaban en una clase de música clásica y era impresionante. Él replicó lo que hicieron estos grandes padres, estos grandes humanistas, también con sus pasantes y también con sus contadores. Maestra Fanny, usted decía de manera muy clara al referirse a los niños. Yo recuerdo muy claramente a una maestra que nos decía, los niños son filósofos naturales. Por supuesto, en la niñez, la facultad más fuerte interior es la imaginación. No trabajarla con la literatura y la poesía es un desperdicio. Es decir, el niño florece a la vida espiritual a través de la imaginación. Y por tanto, me parece que es muy importante ayudarle al niño a través de los cuentos, de la literatura, de la poesía, de estas narraciones, a trabajar correctamente su imaginación para que les ayuden poco a poco y de manera bella, porque eso hace la literatura, es el camino de la belleza para llevar el mundo interior hacia la belleza, llevarlos a aterrizar en esta realidad que no es sencilla. La escuchamos, maestra Fanny. Es totalmente cierto. A mí quisiera mencionar algunas obras de la narrativa universal que han marcado un antes y un después en nosotros como cultura, ¿no? La primera es Don Quijote de la Mancha. Además de que es una novela extraordinaria, divertidísima, y que uno lee y entonces empieza a resonarle, ¿no?, cosas que ha oído toda su vida, dichos, por ejemplo, populares, y en fin, está lleno de todo eso. Pero además de eso, Don Quijote de la Mancha marcó, como decía yo, un antes y un después en la literatura universal, no solamente en habla hispana. ¿Por qué? Bueno, empecemos por el principio. Es publicada en 1605 aproximadamente. El autor, Miguel de Cervantes Saavedra, mucha gente ya lo sabrá, pero es considerada la primera novela en sentido moderno. ¿Y esto qué significa? Significa que por primera vez la acción no importa más que los personajes. Ahí hay un primer parteaguas. Antes lo que importaba era la acción, ¿no? En las épicas, lo que importaba eran las guerras, más que los personajes, eran las guerras, lo que sucedía. Acá se voltea ese equilibrio, se voltea hacia el personaje. Los personajes son más importantes que lo que ocurre, porque lo que ocurre pues es una cosa un poco extraña, sucede más en el interior de la cabeza de los personajes que afuera, en realidad. Entonces, se reversa esta importancia, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que no hay un héroe en torno al cual se teje la historia. Más bien se trata de antihéroes. Los personajes no son dioses, así, grandes guerreros, sino seres un poquito
ridículos, como todos nosotros. Entonces, también eso es un reverso que marca un antes y un después. Y finalmente, bueno, además de que ninguno es de sangre noble, ¿no? Hay un hidalgo, pero en realidad es un hidalgo muy venido a menos, y su escudero, que pues en realidad era un campesino ahí simplemente. Bueno, y después hay los personajes evolucionan a lo largo de la historia que se va contando. No se quedan estáticos, no ocurre todo en un presente, sino que van evolucionando, van cambiando, pero también ellos van alterando las circunstancias en las que están. Entonces, son elementos que marcan en la literatura un punto de inflexión en el que ya la literatura nunca volverá a ser la misma. Entonces, esta es la primera obra que me gustaría destacar. La segunda se llama De la literatura y fue escrita por una mujer, Germaine de Staël, o Madame de Staël, en 1800. ¿Y por qué es importante? Bueno, además de que Madame de Staël es la fundadora de la filología y la historia literaria, proclama que quien escribe es un producto de su tiempo histórico. Esto en esta obra de la literatura. Entonces, también esto fue muy importante para poder comprender la literatura como la comprendemos hoy en día. Porque tenemos la idea de que, bueno, literatura todos sabemos qué es, pero en realidad hubo estos cambios en nuestra perspectiva que hicieron que las obras también cambiaran y se pudieran hacer más libres, por ejemplo. Entonces, Madame de Staël por primera vez proclama que las personas que escriben una obra son un producto de su tiempo histórico. Examina entonces por primera vez la influencia de religión, costumbres, leyes en la obra de un autor o de una autora. Por primera vez entonces la literatura se aleja un poco del concepto que la encasillaba quizás como una productora de exaltación estética únicamente para entrar en el orden de un fiel producto, un fiel reflejo de la sociedad donde se gesta la obra. Entonces también la literatura es capaz de producir algo así como espejos, reflejos de virtud moral. Y esto le da a la literatura también una nueva dimensión. En tercer lugar, quiero hablar de otra obra de la narrativa universal. Y fíjense, es la creación literaria más exitosa en toda la historia de la humanidad. Cada año se imprimen 100 millones de ejemplares. Hay una aplicación que la tiene que reporta que esta obra se ha descargado 200 millones de veces. Es el libro más vendido de todos los años, cada año. De hecho, cada semana. Y por esa razón se le excluye de todos los listados de bestsellers, de los más vendidos. O sea, es el bestseller absoluto. ¿Saben cuál es? La Biblia. La Biblia. Entonces, me parece muy interesante, hablando de literatura, también traer la Biblia a esta lista de 3 obras que han marcado un antes y un después en la narrativa universal, porque sin lugar a dudas, muchas personas no saben esto. Entonces dicen, ay no, pues yo quiero leer un libro que sea súper divertido y porque todo el mundo lo lee, porque, bueno, pues sí, Harry Potter o yo qué sé cuál otro, el bestseller del momento, ¿no? Pues no, resulta que el bestseller absoluto es la Biblia, sigue siendo la Biblia. Entonces, creo que son 3 libros que todos tendríamos que leer en algún momento por distintas razones, pero sobre todo que son 3 libros que han marcado en la historia de la narrativa universal, de la literatura, de la poesía, porque también, por supuesto, que en la Biblia hay libros cargados de poesía. Entonces, en la historia de la narrativa y de la literatura universal, yo creo que son 3 libros que han marcado lo que hoy percibimos como literatura y lo que desde el principio de los días concebíamos como narrativa. Muchas gracias, maestra Fanny. José Antonio, te escuchamos sin más. Sí, yo quiero hablar de ese género literario, la poesía, un género literario bastante ninguneado actualmente. Ese, yo creo que si decimos un libro de poemas bestseller, no habrá ninguno, porque son los libros que menos se venden, que en las librerías casi ya nadie se acerca a comprarlos. Y no era así antes. Por ejemplo, cuando murió Amado Nervo, fue un sepelio multitudinario. Y conforme iba el cortejo fúnebre, la gente iba diciendo parte del
del poema, ¿no? O también cuando murió Pablo Neruda, donde gente recitaba de memoria parte de sus poemas. Yo no, durante mucho tiempo, con todo que me había aprendido esos poemas de memoria, magníficos poemas que comenté, yo prácticamente no leía poesía, yo leía novela, leía teatro y ensayo, y no es hasta casi llegando a los 30 años cuando el profesor Alejandro Avilés, que en su retiro ya, en su jubilación se viene con Evita a vivir a Morelia, y él como mi cliente llegaba al despacho y queríamos platicar de literatura. Entonces él me quería platicar del último poema que le había entusiasmado o de los poetas que más admiraba, y yo quería platicar con él de la última novela que me había interesado. No había diálogo, porque entonces él hacía mucho tiempo que ya no leía ese tipo de literatura. Entonces el prof. Alejandro Avilés me regalaba un libro y empezaba a platicarme de poetas y de poesía. Él, como periodista, entrevistó a grandes de los poetas hispanoamericanos de su tiempo. Entonces, lo mismo a Octavio Paz, que a Luis Cernuda, que a Carlos Pellicer. Y yo le hacía una entrevista al entrevistador y le preguntaba a Alejandro, y cuando entrevistaste a Octavio Paz, tal cosa, ¿no? Y empieza a regalarme libros y empiezo yo, en ese momento, a leer poesía. Cuando leí por primera vez Piedra de Sol, yo pensé, ¿cómo es posible que no hubiese leído Piedra de Sol? O cuando leí Muerte sin fin de José Gorostiza y platicaba con Alejandro Avilés. Entonces, en ese momento descubres que la poesía es una manera maravillosa también de entrenar cualquier oído literario que cualquiera pueda tener. Además, es asombrarse de manera constante porque los grandes poetas siempre nos dan una nueva oportunidad con cada poema que lea uno de ellos. Entonces yo aconsejo libros de lectores notables, como puede ser Octavio Paz, Gabriel Said, que pueden acercarlo a uno a la literatura. Yo tuve esta suerte que Alejandro Avilés me involucró y me acercó a la literatura. Él era del grupo de 8 poetas mexicanos. Se llama así este grupo porque en 1955, bajo el signo de ábside, el padre Méndez Plancarte así le llamó a ese libro, 8 poetas mexicanos, en los cuales está también Rosario Castellanos, Efren Hernández, Dolores Castro, que tiene 90 y tantos años y que es una poeta magnífica. Y también Alejandro Avilés, en 1970, hizo una selección, ordenación y prólogo a la obra del poeta Francisco Alday, del que comentó el padre Eduardo ahorita al iniciar. El padre Francisco Alday, aunque era de Querétaro, la mayor parte de su vida la vivió aquí en Morelia. Él vino a estudiar aquí en el seminario y su vida sacerdotal, pues toda la desempeñó aquí en Morelia. Era maestro de literatura en el seminario y un estupendo poeta. Entonces, en este libro que Alejandro Avilés hace la ordenación y hace un prólogo, un estupendo prólogo, y ordena también todos estos poetas. Es una poesía religiosa, toda la primera parte tiene una sección dedicada a Cristos y hay un gran poema, todos son es una gran poesía, es El Costeño, y que tiene que ver de un Cristo de pasta de caña que se encontró en el mar y lo trajo un moreliano acá y se lo enseña al padre Alday, perdón, y entonces le dice, escribe en el poema, tu Cristo ha visto el mar, es un costeño, y empieza a hablar de esto. Y tiene, aparte de la Galería de Cristos, pues poemas que hablan también sobre Morelia, por ejemplo, sobre Cupatizio. Hay un poema al acueducto de Valladolid, y dice, Fray Antonio de San Miguel quería matar el hambre con el agua, y trajo de no se sabe dónde un gris atajo de camellos con virgen agua fría. Y su milagro de sabiduría puso en las manos del peón trabajo, y a la puerta de cada casa un gajo de pan labrado al par que la arquería. Hoy áridos encausan su belleza, son entre más inútiles, más bellos, y uno tras otro bajan la cabeza. Entonces, este poema del padre Alday, aparte de esa metáfora maravillosa de comparar el acueducto a estos camellos que vienen trayendo el agua fría,
también nos dice que va a matar el hambre con el agua. Y decimos, bueno, pues no, el hambre no se mata con el agua. Pues sí, era una época de hambruna en Valladolid, y entonces este obispo de Michoacán, Fray Antonio de San Miguel, logró de parte de los impuestos que no se fueran a la corona española se retuvieran en Valladolid, y con eso poder hacer el acueducto. No era que faltara el agua siempre falta, pero más que todo lo que hacía falta era trabajo. Entonces, de alguna manera, este mismo poema del padre Alday nos está hablando una historia, nos está hablando de la forma más bella, y ya también el penúltimo verso cuando nos dice, son entre más inútiles, más bellos. Hace más de 100 años que no conducen el agua, y no por eso no los quisiéramos destruir. Es de lo que más admiramos que tenemos en Morelia, ¿no? Entonces yo sí creo que la poesía nos da una forma de renovar y también de disfrutar el lenguaje mismo. De alguna forma es una lectura, nos va ejercitando con los grandes creadores de la literatura. Yo quisiera que muchos volviéramos a leer poesía. Hay una gran poeta moreliana, Concha Urquiza, ella sí nació en Morelia, murió muy joven, con 34 años de edad, y el padre, don Gabriel Méndez Francarte, hizo toda la selección de su obra, la edición y también prologando, y también es una poeta maravillosa. Tiene poesía religiosa, ella con todo que fue una mujer que tiene una biografía tan diversa, desde haber estado, ¿no?, poniendo en el Partido Comunista Mexicano, andar poniendo algún tipo de publicidad en los postes, después un enamoramiento que tuvo, estuvo con las hijas del Espíritu Santo, tiene una poesía de una enorme calidad. Yo quiero reflexionar en estos dos grandes poetas y en la poesía en general. México tenemos poetas enormes realmente, ¿no? Y en la literatura universal. Entonces yo quisiera que dejáramos, que no va a ser un bestseller nunca, como la Biblia lo es, pero yo sí creo que acercarnos a la lectura de poesía nos da oportunidades enormes de disfrute, de reflexión. Pues ese es mi comentario. Muchas gracias, contador. Maestra Fanny, usted es escritora. Y bueno, hemos llamado a leer, pero también tenemos que llamar a escribir. Cuéntenos. Claro que sí. Todo lo que podemos expresar, ¿no?, a través de escribir. Incluso yo diría que a veces uno se autolimita, ¿no? Y entonces dice, ay, bueno, es que tengo que escribir pues o una novela o un poema o un libro de poemas, pero hay muchos diarios que también se consideran obras literarias de un enorme valor. Entonces, no hay que autolimitarse. La idea es expresarse, la idea es poder utilizar ese recurso para poder hacer lo que la imaginación, a donde la imaginación nos lleve, digamos, ¿no? Eso sería una cosa maravillosa. Por supuesto que muchas veces para poder escribir algo, pues está bueno utilizar otros recursos de gente que ya ha escrito algunas cosas para poder saber, bueno, por dónde voy, ¿no? Yo, por ejemplo, para escribir este libro que es una novela histórica, pero es ficción, tuve que leer un montonal de libros, ¿no? Porque no quería que si yo pretendía hacer una especie de biografía, una novela histórica, no quería que cometer anacronismos, es decir, poner unas cosas que no debían estar, históricamente no era el tiempo, etcétera. No quería cometer anacronismos, entonces tuve que leer muchísimo de otras cosas, tuve que leer mucho de historia propiamente, pero no solo, por ejemplo, en un momento dije, bueno, para acompañar al ejército de Cortés en su trayecto de Veracruz a la Ciudad de México, ¿cuántas mujeres tenía que llevar para que les hicieran de comer? Porque sabemos que le dieron a un grupo de mujeres, etcétera, pero entonces, ¿cuántas eran? ¿Cuántas mujeres hacen falta para alimentar un ejército? ¿De cuántos hombres? Entonces no saben la cantidad de libros que me leí para poder responder esa pregunta. Pero bueno, a lo que quisiera señalar más bien acá es que hoy existen, afortunadamente es una cosa maravillosa de nuestros días,
Existen varios sitios electrónicos que es posible acudir para leer gratuitamente libros sobre infinidad de temas. Por supuesto, poesía, que es una gran recomendación. La poesía es una inundación del alma, ¿no? Como decía Sor Juana, hay que leer mucha poesía. Pero de libros de todo tipo, sin duda, por ejemplo, bueno, no hay que hacer otra cosa que googlear para encontrar, ¿verdad?, sitios gratuitos que nos permiten el acceso a la cultura universal. Pero, por ejemplo, pienso precisamente en el Colegio Nacional, que está permitiendo la descarga gratuita de muchos libros de autores mexicanos y se pueden consultar, pues, de una manera maravillosa, ¿no? Hay muchísimos, pero bueno, la idea es que tener este acceso a la lectura, a distintas formas de la literatura, que a diferencia de la experiencia audiovisual, pues nos conducen, como decíamos hace un momento, ¿no?, a introducirnos a la trama misma de la obra, a ser protagonistas de esa obra, es decir, a vivir en carne propia las experiencias de esa narrativa, ya sea poesía, ya sea novela, ya sea biografía, ya sea historia, lo que sea, pero nos llevan a vivir en carne propia estas experiencias de la narrativa en las que los autores mismos, y lo puedo decir como autora, han dejado su sangre, su sudor y sus lágrimas, pero también su risa. Entonces, hay que aprovechar esos recursos. Esa sería Muchas la gracias, sugerencia. maestra Fanny. Contador, usted es un autodidacta. Ha Sí, sido acompañado por mucha gente de mucha generosidad, pero usted ha acompañado a mucha gente. Eh, yo conozco varios de sus alumnos. Los más cercanos son familiares suyos, es decir, la gente, usted tiene como un imán, la gente va a usted para promover el mundo interior, el mundo de la cultura, el mundo espiritual. Ayúdenos a dar un consejo para ayudarle a tantos autodidactas y ayudarle a tanta gente que necesitamos acompañar. sí, sí, padre. Mire, yo cuando empecé con el despacho en forma independiente, el despacho contable, yo sentía que tenía como una obligación moral de esos grandes asesores y esos libros que me rodearon desde mi niñez, de alguna forma en mi entorno yo también proyectarlos. Entonces era un despacho contable, pero donde lo mismo había libros del Colegio de Michoacán, del Colegio de México, la relación de Michoacán, libros de poesía. Y así como veíamos cuestiones fiscales y declaraciones de impuestos, yo les decía, este libro de poesía se lo recomiendo, ¿por qué no leen esto? Hay una anécdota interesante. El hermano menor de una contadora, Ana, que trabajó conmigo, años después me lo encontré en la calle, platicó conmigo y me dijo, yo escribí letras por ti. Digo, pero por mí, porque si yo ni siquiera me conocías, dice, es que tú le prestabas libros a Ana, mi hermana, y esos libros yo los leía y entonces ella me platicaba lo que tú le platicabas. Entonces yo sí creo que es como una obligación que tenemos de la música, de la literatura, de lo que tuvimos el gusto de estar rodeados, que otros los rodeen. Tengo una anécdota también, otro muchacho estudiante, practicante mío, que me pidió el libro de la relación de Michoacán y entonces le tomó fotografías a cada una de las páginas. Él es buen fotógrafo y las mandó enmarcar. Y entonces, puso todo, donde tienes los libros de su casa, enmarcado cada una de las páginas de la relación de Michoacán. Ya le conseguí yo el libro con el maestro Carlos Herrejón, que me lo regaló y yo por supuesto que se lo regalé a él. Entonces, y lo mismo como usted lo dice, Alejandro, mi sobrino, que es historiador del arte, pues entonces de alguna manera ha habido influencia. Yo creo que esa es la obligación, pero tenemos que hacerlo con pasión, entusiasmarnos, el entusiasmo que nos ha provocado un poema. Hay una anécdota, un poema que les decía yo de niños también, de Octavio Paz. Creció en mi frente un árbol, creció hacia adentro, sus raíces son venas, nervios sus ramas. Y un día él, siendo niño, me regala una escultura de una granada. Y le digo, y esta granada dice, pues es que recordé el poema que me decías, que una parte habla de granadas de lumbre, ¿no? Entonces yo creo que eso es una obligación que tenemos que hacer, abrir esta, para todos los que están en nuestro alrededor, la literatura,
como un placer estético, como un goce también en la profundidad de su ser, que tiene un carácter espiritual sin duda también. Esa es mi experiencia. Muchas gracias, contador. Muy interesante su experiencia. Me vino a la cabeza el Papa Benedicto XVI, que nos decía, para evangelizar el mundo de la cultura y más precisamente del arte, se requiere de mucho don y mucha generosidad. Es decir, volcarse hacia la otra persona. No caminar en los propios referentes, no caminar en los propios tiempos, sino acompañar a la persona, hacer un camino, porque el arte es una cuestión de un proceso interior. Les pido a los dos nos regalen un minuto de conclusiones y nos den algunas pistas, además de las que ya nos han abierto, para vivir este tiempo de pandemia desde esa narrativa de lo bueno, de la belleza, de la esperanza, pero sobre todo de la riqueza del mundo interior. Maestra Fanny, le escuchamos. Claro que sí. Bueno, pues yo creo que hemos ya dicho acá algunas sugerencias, hemos hecho algunas sugerencias de cómo sobrevivir, ¿verdad?, al confinamiento. Sobre todo eso, ver esto como un desafío, bueno, es una forma, pero verlo como una oportunidad, yo creo que ese es el gran regalo, ¿no? Entonces, verlo como una oportunidad de crecimiento espiritual, de crecimiento de nosotros mismos, si nos tocó estar solos, o de nosotros como familia, como pareja, como padres, como madres, como hijos. Verlo como una oportunidad de crecimiento que puede sustentarse, agarrarse muy bien de esto que nos regala la literatura. Las experiencias divertidas, las experiencias de aventura, las experiencias de salir de nosotros mismos y de esta realidad que nos está tocando vivir para poder hacer cualquier tipo de experiencia diferente, ¿no? Como lo decía José Antonio, viajar, ¿no? 20,000 leguas submarinas a los confines del planeta, a otros mundos extraterrestres. Todo eso nos lo permite la literatura. Y aprovechar si somos padres o madres con hijos pequeños para que este sea el momento de alimentarles a ellos, darles a ellos este gusto por los libros, ¿no? Que aprendan eso, que aprendan qué maravilla que en ese objeto hay todo un mundo, hay muchos mundos por explorar. Y si los niños no son tan pequeños, pues qué maravilla también aprovecharlo como para ponernos a leer un libro entre todos, porque ahí se puede promover mucho de los valores, las discusiones, la reflexión. Todo niño es un filósofo, decía el padre, ciertamente. ¿Por qué? Porque su primera pregunta es esa, ¿por qué? ¿Por qué ocurre algo? ¿Cómo ocurre? Bueno, y ahí está en el estado de zauma, decían los griegos, ¿no? En este asombro, en este estado de asombro ante la vida, ante las maravillas de la vida, está el germen de una mente filosófica, pero también de una mente literaria. Muchas gracias, maestra Fanny. Contador, lo escuchamos con mucha atención también. Sí, padre Eduardo. Pues yo es una invitación a la lectura. Hace muchos años en las familias católicas se leía el Año Santo. Era una lectura y algunas veces algún miembro de la familia leía algún pasaje del Año Santo. Después ya se fue quitando un poco esa tradición en las familias, pero algunas otras seguían con la lectura. Mi madre recuerda cómo mi abuelo leía teatro y leía, por ejemplo, teatro de Federico García Lorca. Mi abuelo era un admirador de Federico García Lorca. Mi mamá nació el año en que fue fusilado Federico García Lorca. Y entonces se leía. Entonces leer teatro también es muy interesante. Al principio puede parecer como que no, porque vienen los personajes, lo que va diciendo, y al ratito a uno ya se le olvida, está metido totalmente, y puede ser que esté leyendo uno otra vez El Rey Lear,
o estar leyendo La Tempestad. Tanta literatura clásica maravillosa que sigue siendo vigente, que sigue siendo válida y que vale la pena que también la leamos y que se lea también en familia. A lo mejor cada quien puede tener, ahora que por internet podemos bajar una obra de teatro y cada uno, miembro de la familia, va a leer un personaje. Y creo que se van a divertir mucho. Ya si la quieren actuar, pues muy bien. Entonces yo creo que sirve para el disfrute, para la reflexión, pero sobre todo para romper esa pasividad. Yo puedo ver muchos capítulos de Netflix donde voy a estar acostado leyendo uno y otro, y acá yo soy también protagonista. Yo también intervengo y si es posible investigo y provoco que otros más se entusiasmen con este goce. Ese sería mi Me hizo intervención. recordar, el contador José Antonio López Ruiz me hizo recordar a nuestro queridísimo padre Francisco Villaseñor, que a través de las pastorelas ponía una comunidad a actuar a unos y a otros. Y era precisamente eso, ahí salía todo, ¿verdad? El carácter, la generosidad, el arrojo de los jóvenes y también, por supuesto, de los adultos. Yo le quisiera sugerir a nuestro querido público, tenemos que desdramatizar lo que nos está sucediendo para tener la libertad de abrirnos hacia un mundo que teníamos en el closet, que teníamos ahí abandonado y que es el mundo del arte, del humanismo, aquello que no cuesta, aquello que no tiene resonancias materiales de apariencia y demás. Hoy es tiempo de trabajar en la persona y, por supuesto, en la familia, en nuestras pequeñas comunidades. Podemos ser portadores de sentido y portadores de belleza a través del arte, de la literatura, de la poesía, de la música, del teatro, como ya nos lo indicaron y nos sugirieron de manera tan sugerente, permítanme decirlo, nuestros queridos invitados. Maestra Fanny, de nueva cuenta, un gusto tenerla entre nosotros. Contador, de nueva cuenta, gracias por ser ese promotor de la cultura activo, generoso, creativo, que más allá de las instituciones, usted siempre ha estado ahí promoviendo el arte y la cultura. No me hago pato, tomo cuenta de su sugerencia. Vamos a trabajar por Concha Urquiza y por el padre Alday. Les abrazo a ambos. Muchas gracias. Buena tarde. No deje de escribirnos en nuestras redes sociales. Muy buenas noches. Ayúdenos a difundir. Hasta la próxima semana. Gracias.